Me confirma si estamos al aire. ¡Al aire! ¡Estamos al aire! Bueno, ahora sí, chicos, hola a todos nuestros coaches y terapeutas holísticos del arte de prosperar. Estábamos aquí con la tecnología, pero ya estamos. Y súper contenta de tener nuevamente con nosotros a Joel Rispa, uno de nuestros mentores de la Academia del Arte de Prosperar, de nuestro programa Mastermind, que, bueno, se especializa en todo lo que es el tema de campañas de Facebook, de marketing digital, y hoy está desde París porque últimamente anda viajando mucho, así que ya te agarré en París. Y Joel, pues hoy queremos que nos cuentes y el tema del día, pues que vamos a tratar para que las personas tengan una visión más amplia de cómo crecer su grupo de Facebook de una forma rápida para que puedan monetizar. Así que bienvenido y bueno, cuéntanos cómo podríamos hacer esto con una manera que sea rápida. Bueno, gracias por invitarme, Diana. Y luego, como decías, el tema de hoy es cómo crecemos, ¿no? O sea, somos profesionales que tenemos algo que contar, algún problema que solucionar. Tenemos un montón de herramientas que nos lo permiten hacer, como son las herramientas digitales, pero es muy fácil perderse en la maraña de cosas disponibles, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que siendo pequeñitos y teniendo que competir con grandes empresas que ya están súper avanzadas dentro del mundo digital, podamos conseguir salir adelante y encontrar nuestra tribu, encontrar nuestro grupo y poder monetizar esa gente a la que podemos llegar con nuestro mensaje? Entonces, yo empezaría haciendo una distinción que es entre orgánico y pagado, ¿no? Ok. O sea, una vez tú te metes en redes y dices, ok, quiero encontrar a mi público en redes. Hay dos maneras de hacerlo. Uno es lanzándose, poniendo mensajes, a ver si alguien los coge. Y la otra es, que sería más la parte orgánica, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, hablemos de Facebook, que es normalmente como lo hacemos. ¿Te refieres orgánico como un crecimiento orgánico, no? Una manera orgánica de darte a conocer. Exacto, Esa sí. sería una forma. Hago la distinción entre pagado y orgánico. Orgánico es, por ejemplo, yo me abro una página en Facebook en la que explico al mundo qué es lo que yo puedo ofrecer, ¿vale? Y en esa página, pues, semanalmente, diariamente, mensualmente, voy añadiendo contenido, ¿vale? El problema, o sea, eso está muy bien, pero el problema de hacerlo solo de esta manera es que si la gente todavía no te conoce, porque eres una persona que, bueno, pues hace poco que has empezado y no tienes mucha gente que te sigue, pues van a ser muy limitados, ¿no? El Sí. alcance de los posts que tú puedes hacer, de las publicaciones, de los vídeos, pues es muy limitado. Entonces ahí está la parte que pueden aprovechar la gente que todavía tiene unos seguidores que son pequeñitos, una tribu pequeñita. La parte pagada que nos ofrece Facebook, que nos ofrecen otras herramientas, nos permite llegar a muchísima más gente. ¿Sí? O sea, que ahí notaríamos que hay como ese potencial, ¿no? Que tú dices que muchas de las empresas grandes son las que tienen visibilidad, las conocen, incluso tienen un presupuesto importante para pagar anuncios, y los que somos, pues, menos, ¿no? Conocidos, estamos ahí pequeñitos, tenemos la opción también de llegar a más gente si conocemos las herramientas adecuadas. Exacto. Y sabemos cómo hacer una publicidad pagada, ¿no? Usar este recurso pues, de forma pagada. Así, ahí estamos, ¿no? Totalmente. Estaríamos bien. De la forma pagada, no sé si quieres que entremos en, por ejemplo, nosotros ayudamos a nuestros alumnos a crecer, ¿no? También de esa forma pagada, porque hemos visto lo que tú dices, ¿no? La mayoría no los conocen o incluso gente que lo conoce, que tenía algunos seguidores en sus redes personales, pero que no era todo como enfocado. No sé si vas a hablar más adelante de la estrategia y de qué es lo que hay detrás. Cuando han hecho, sabes, un buen montaje y han tenido una buena campaña, incluso con $10 al día, $5 al día, pueden tener un crecimiento rápido de su grupo, comunidad Facebook, y pues hay un antes y un después, ¿no? Así que cuéntanos, no sé si estás pensando, ya me voy adelantando, que para llegar a ese crecimiento hay algo que necesitemos hacer de una manera pues diferente o digamos más pensada. Sí, o sea, antes de hablar de la parte de cómo de cómo lanzarnos al mundo de estrategias de pago, ¿no? Obviamente se tiene que hacer de manera estratégica, pero déjame decirte también
que una de las ventajas de hacerlo con herramientas de pago como es Facebook, por ejemplo, es la capacidad de, con un presupuesto pequeñito, ser muy, muy, muy claros a quién le vamos a mostrar el mensaje, ¿no? O sea, si lo comparamos con medios tradicionales, si yo soy un emprendedor que tengo mi pequeña empresa, lo que no puedo hacer es publicar en los periódicos porque me voy a arruinar, ni en la televisión, porque obviamente voy a llegar a muchísima gente, pero, o sea, está fuera de mi alcance. Lo que te permite una estrategia digital pagada de paid media es ser muy claros con a quién se va a mostrar el mensaje. Y eso quiero entroncarlo con lo que tú decías antes. O sea, no se trata simplemente de, bueno, si anteriormente tenía una página e iba publicando post, ahora simplemente hago lo mismo, pero de pago. O sea, el riesgo es mayor, ¿no? Porque si estamos pagando, ahí sale dinero de nuestro bolsillo. Entonces, para hacerlo bien, tenemos que minimizar el riesgo para que el impacto sea lo mayor posible. Y un impacto ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo minimizamos? Bueno, primero de todo, antes de hacer nada en Facebook o en Google o en YouTube o en cualquier sitio, es ponernos con un papel, ¿no? Y en un papel tener mucha claridad. O sea, en lo que cabe en un DIN A4, ahí tenemos que especificar muy bien cuál es el problema que solucionamos, a quién se lo solucionamos, quién es ese tipo de persona. Y cuando digo eso, es tener muy claro, pues, la franja de edad, dónde vive, qué idioma habla, qué intereses tiene, etcétera, para que luego todo este trabajo de análisis que vamos a hacer en papel lo podamos trasladar a las herramientas que nos ofrece Facebook. O sea, tenemos, antes de lanzarnos al ruedo, tenemos que tener, como diría Marcos, ¿no? Que nos ayuda en la escuela a los alumnos, coaches y terapeutas, es como la parte más estratégica y de claridad, ¿no? Donde tú, antes de lanzarte al ruedo, tienes que tener una ruta clara, porque estamos hablando que te lanzas a un universo digital que hay, bueno, ahora pasando de todo más que nunca, porque antes incluso de la pandemia, los coaches y terapeutas, pues había muchos que estaban presencial, pero ahora todo el mundo se ha lanzado online. Hay mucha más competencia, más información, más mensajes. Si tu mensaje no está súper claro, no tienes una estrategia de a quién te vas a dirigir, o sea, qué es lo que vas a comunicar, pues ese mensaje probablemente se va a perder, lo que dice Joel, ¿no? O sea, puede ser un riesgo para ti, pues, perder tu dinero. O sea, es decir, es muy efectivo y se puede crecer rápido con la estrategia correcta y que tú estés muy claro en cuál es tu mensaje, tu nicho. Esto que estaba diciendo Joel es parte de la claridad, ¿no? De a quién estás tú sirviendo, ¿no? Y ofreciendo tus productos. Totalmente. Sí, y que tampoco estamos diciendo nada nuevo. O sea, cuando un emprendedor que no va por medios digitales está buscando financiación, tú vas al banco o tú vas bueno, pues a un equipo de inversores que invierten en empresas nuevas, obviamente tienes que ir con un plan, ¿no? Y tú les enseñas el plan, les enseñas, al principio no tienes más que un PowerPoint, pero es un PowerPoint que tiene que reflejar con muchísima claridad tu estrategia para que confíen en ti, ¿no? Esos potenciales inversores. Bueno, pues este ejercicio que haría gente o emprendedores tradicionales, tú tienes que hacerlo por ti mismo para que luego acabe funcionando, ¿no? O sea, es el ejercicio previo antes de meternos en... O sea, es fundamental. Lo puedes Es la hacer base, es la base. lo puedes hacer por ti mismo si Exacto. si entiendes el proceso, si no, lo más adecuado es que te ayude a alguien, porque esto suena muy fácil, ¿no, Joel? De tener claridad cuál es tu nicho, de cuál es el problema que resuelves, pero te decimos que nosotros, pues tú estás en otra área de la academia, pero lo que es Marcos, que está en esa área de claridad y estrategia, es donde más fallos vemos en que la gente que viene, no me funcionan los anuncios o no me han funcionado mis campañas, eso no sirve, esto de anuncios Facebook no sirve. No, es que cuando vemos no tenían un nicho claro, no tienen un problema definido, no saben que es un problema, ¿sabes? Y por lo tanto, entonces las otras piezas no van a funcionar. Entonces, antes de seguir, que quede claro que los siguientes pasos que nos va a comentar Joel tienen que haber pasado porque tú tengas esa claridad cristalina y si no, pues seguramente tu campaña no va a ser, pues, efectiva, ¿no? Bueno, ¿qué piezas de pronto de esa campaña son claves para que el mensaje llegue, ¿no? O sea, llegue claro. O sea, una vez ya nosotros tenemos ese planning antes de hacer nada en meternos en Facebook, dentro de Facebook hay como varias piezas, ¿no? Que tenemos que incorporar, ¿no? Para crear esa campaña de marketing. ¿Cuál sería eso para esas, digamos, como esa comunicación efectiva?
te refieres, una vez ya sabemos qué problema solucionamos, a Ujú. quién se lo solucionamos, una vez tenemos eso claro, cómo mandamos un mensaje, ¿no? Cómo llegamos Ujú. a formular algo para luego trasladarlo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a comunicar? Entiendo Sí, que vamos. exacto. Vale, bueno, primero tener en cuenta que estamos comunicando a través de una herramienta que es, en nuestro caso, Facebook. Entonces, puedo tener mucha claridad, pero luego tengo que saber trasladar esa persona que tengo en mi mente a la que me voy a dirigir. ¿Cómo Ujú. hago para llegar a poder enseñarle ese mensaje? ¿No? ¿Cuál es la manera más efectiva? ¿Cómo se comunica en redes? ¿Cómo se Ujú. comunica a ese público específico que tiene una franja de edad específica? Luego Ujú. también, por no hablar del tipo de anuncio, ¿no? O sea, cuando Facebook, por ejemplo, si tú ahora te metes en Facebook para tipos de anuncios que puedo hacer, creo que hay 12 distintos. Ah, Entonces, es muy fácil perderse, ¿no? ¿Cuál es el que tendría que elegir para conseguir hacer crecer mi grupo de Facebook? Bueno, pues todo eso son decisiones que hay que pensar antes. mira, muchos de los que, perdón que te interrumpa, muchos de los que nos están viendo hoy, tú pues estás acostumbrado ya a los alumnos de la escuela Uh que -huh. tienen un poquito de idea, obviamente después de que hacen un módulo y todas las explicaciones y luego tú les ayudas ya en uno a uno a montar la campaña, los botones, todo, pero la gente que nos está viendo hoy no sabe de qué se compone una campaña, o sea, qué contenido hay dentro de la campaña, o sea, cuando los alumnos llegan a ti, ¿qué tienen que tener para poder montar esa campaña una vez ya saben, pues, lo que tú explicaste antes, ¿no? Cuál es su audiencia, cuál es el público al que se va a dirigir, cuáles son los países en los que van a apuntar de pronto esa campaña. ¿Qué piezas tiene ese anuncio para que pueda salir al aire, ¿no? Y puede ser muy básico porque, claro, muchos es por primera vez que nos oyen y nunca han hecho campañas de Facebook. Normalmente tiene un cuerpo, que es un cuerpo que está formado por un texto, ¿no? Es un texto en el que pues, explicamos un montón de cosas para al menos informar a esa persona que va a hacer clic en el anuncio qué es lo que se va a encontrar en la otra parte, ¿no? O sea, es para captar la atención. Exacto. Si ese texto no funciona, o sea, ya la gente pasa. Puede ser que tú tengas una estrategia muy buena a nivel de lo que hemos estado hablando antes, de que realmente exista un público al que tú le puedes solucionar un problema, pero que por una mala comunicación, es decir, por un mal texto, por un mal título, por un mal call to action, por una mala imagen, no acabe llegando, ¿no? Sí. Entonces, si hay algo bueno que a mí me gusta mucho de Facebook es que es muy fácil luego identificar qué es lo que no está funcionando bien o mal. ¿Me Ajá. explico? O sea, con relativamente poco presupuesto, vale, sé que este paso de mi funnel, de esta pieza no funciona. Muy bien, pues entonces voy a mejorarla. Pero bueno, volviendo a lo que te decía, normalmente texto, título, imagen y una llamada a la acción, que es, pues entra en mi grupo, por ejemplo. Buenísimo, Joel. Mira, estos son básicos, o sea, claro, tú es tu pan de cada día, ¿no? Con los alumnos que ya además te llegan después de que tú no estás en la fase donde sudan cambiando el título porque no les dejamos pasar, tenemos, sabes, parte de nuestro trabajo en la escuela es que ese mensaje, cuando ya pase a ti, ¿no? A la parte más de montaje, Uh de -huh. campañas, ese mensaje esté realmente coherente con lo que ellos van a ofrecer, que la gente se identifique. Tú hablas de una imagen, a veces las imágenes al alumno le pareció bonita. Ay, mira qué linda esta imagen. No tiene nada que ver con lo que está comunicando y la imagen es parte de la comunicación. El título es fundamental, un título que no es claro, que no es concreto, que no es específico. La gente, como tú dices, se pasa entre toda esa información. Tú imagínate que estás sentado en tu computador con tu Facebook, ¿no? La mayoría de gente está metida en Facebook y le están llegando ideas y le están llegando ideas. Como esa idea que llegue a ti no haga como clic, porque es tan específica, te identificas, es lo que te está pasando a ti, tú sigues derecho, porque no entiendes de abstractos. Y aprovecho pues para meter esta cucharada acá, porque la mayoría de coaches y terapeutas, no sé si tú lo has notado, ¿no? Tú estás ya en una parte un poquito más digamos, tecnológica, campañas de marketing digital, no te toca vivir tanto el proceso previo, pero son muy abstractos, Joel, o sea, la mayoría viene con unas ideas que solo las entienden ellos y el mundo espiritual, pero de cara al público no saben de qué están hablando. Entonces, gente, bien que tengas a alguien que te va a ayudar. Yo creo que la mayoría necesita ayuda en el tema de copy.
o sea, de tener el copy claro, el texto, como decía yo, para resumir, texto, el cuerpo, que es el texto, el titular, tu imagen y un llamado a la acción, porque hay muchas personas que no solo en los anuncios, sino en todas sus publicaciones, hacen publicaciones incluso increíbles después de hacer todo ese esfuerzo y luego no hay un llamado a la acción claro y la gente no sabe esto qué es, ¿sabes? Me están vendiendo algo, esto es un grupo, esto es, ¿sabes? Un webinar, esto es fundamental. Así que, bueno, buenísimo. Sí, en cierta manera yo lo veo como un puzzle, ¿no? O sea, hay como 4 elementos que son clave y como no estén todos bien encajados, al final vamos a perder gente. Y es que al final es muy fácil. Hay cosas que parecen, o sea, realmente son sencillas, pero si no las sabes, es muy fácil perderte, ¿no? Si pones un título demasiado largo, la gente no lo ve porque queda cubierto por el botón. O si no pones al principio, arriba de todo del texto, algo que llame la atención, después la gente no se va a leer todo el cuerpo. O sea, ese tipo de coherencia y tiene que funcionar dentro del medio que es Facebook, ¿no? No puedes... Es un título como muy abstracto, que es bonito, que es típico de los coaches y terapeutas, algo así como despertar el ser, y luego tu anuncio es súper bueno y ofrece algo, ya ni siquiera leen el texto, porque por el título lo descartaron, ¿verdad? Sí, porque ¿cuántos anuncios recibes tú a lo largo del día? O sea, muchísimos, ¿no? Entonces, la gente está en cierta medida harta de recibir anuncios que no le interesan. Nuestro anuncio tiene que destacar por encima de todos los otros. Claro. Y bueno, y una vez está digamos, esta parte del copy, del texto, pues previamente, esto lo hacemos antes, no es que nos ponemos a escribir el copy ahí dentro de la campaña, lo tienes que tener antes, lo tienes que estudiar, lo tienes que revisar, si tienes un copy o si estás trabajando, bueno, o si estás en la academia ya sabes cómo funcionamos, o si vas a trabajar con nosotros, esto es parte fundamental. Antes de pasar con Joel o antes de tú ir solito a montar tus campañas, tienes que tener tú en un Word, tu copy, tu texto, tu imagen, ver que todo sea coherente, tu llamado a la acción, porque si no, entonces luego pasas ahí a apretar botones, que es la parte que te iba a preguntar. Tenemos eso que es el contenido de la comunicación, pero luego está la parte como, yo le llamo más tecnológica, no sé si se llama así, puede ser como más estructural, ¿no? De la campaña. Aquí también tenemos que tener una ruta clara, ¿verdad, Joel? Porque yo me acuerdo las primeras veces que yo monté campaña, antes de que tú existieras en mi vida, y eso era como un universo. Yo decía, Dios mío, a ver si apreté bien el botón, hay como varias fases. Entonces, tendrías que tener también una claridad antes de meterte a estructurar tu campaña. ¿Cómo lo ves o eso? ¿Cuál es el universo ahí, no? Del ya tener como tu campaña lista antes de publicar. O sea, ahí hay como varias partes, ¿no? Exacto. Si tú te pones venga, voy a ver qué es lo que ofrece Facebook en términos de anuncios. O sea, lo fácil es perderse porque hay millones de opciones, ¿no? Tened en cuenta que Facebook lo está utilizando gente que, Nissan, que vende coches, o Toyota, o gente que vende vestidos, o profesionales espirituales, o sea, y es absolutamente distinto las herramientas que van a utilizar dentro de Facebook. O sea, no deja de ser Facebook, pero hay millones de cosas. Entonces, lo importante es el ejercicio del que hablábamos antes, de claridad y de estructura y de mensaje, etcétera, saber cómo trasladarlo a Facebook, ¿vale? Okay. Entonces, me refiero, por ejemplo, a que el texto tiene que tener unas dimensiones, a que tengo que saber qué tipo de anuncio, como decía antes, tengo que poner. No es lo mismo si utilizamos un anuncio clásico, que es el anuncio con una imagen, debo saber qué formato de imagen. ¿Me explico? ¿Qué formato de imagen con respecto al dispositivo al que se va a mostrar? No es lo mismo mostrar anuncios para ordenadores que para móviles. Para móviles, por ejemplo, es mejor una imagen cuadradita porque ocupa más espacio. Bueno, o sea, son un montón de técnicas que nos ayudan a que el resultado final sea más óptimo y más efectivo. Ok, y ahí sería, eso es lo que se llamaría como estructurar la campaña, ¿no? O sea, cuando ya tienes tu texto, tu copy, entonces saber claramente cuál es el anuncio que vas a elegir entre todas estas opciones. Exacto. Bueno, en mi caso sí, yo me sentía perdida, pues antes de que tú pues ya vinieras a ayudarnos más también pues a nivel como de nuestra empresa, nuestro manejo de anuncios. Pero yo también tenía guía, yo tuve guía porque tuve mentores porque me di cuenta que era imposible. Y aún a veces con guía,
es complejo si tú nunca te has metido. Entonces, yo les quiero decir esto no para desanimarlos, sino para que sepan que tienen que ir preparados, ¿sí? Como que tienen que prepararse. Lo ideal es que tengan una guía previa o un mentor o alguien que les haya ayudado, porque luego igual ustedes tienen que hacer una parte, pero si no hay esas guías, entras y hay tanta información, tantos botones, tantas secciones, que lo más fácil es hacerlo mal, ¿sí? Ujú. Y luego si aparte tienes la suerte, como los alumnos en la academia, que ya montan toda su campaña, tienen todo, apretan los botones y luego pasan contigo y revisas y aún así ves que apretaron mal, ¿no? Y que hicieron lo que no era, pues tenían las guías, ya pues eso es lo ideal, ¿no? O sea, que tengas alguien que te revise tu campaña antes de lanzar, ¿no? Ya cuando está la campaña, entonces aprieta el botoncito publicar, ¿no? Y ahí ya pues lanza el anuncio. Una vez pasa esto, Joel, tú antes mencionabas que es fácil a veces identificar si, por ejemplo, la imagen no está funcionando. O sea, habría una fase con Facebook, que creo que es una de las ventajas, donde podemos hacer como un tracking, ¿no? Como una... Cuéntanos un poquito esto, eh, porque creo que es clave para reencauzar y sobre todo cuando uno está empezando, que a veces uno hace sus pruebas y sus cosas eh, para ver qué está pasando, ¿no? Si está funcionando, está llegando. Exacto. Sí, suelo decir una cosa del tema de antes, de una cosa, o sea, yo intento, primero, definimos en papel, luego trasladamos a Facebook, pero hay que tener en cuenta que es que cada campaña es un mundo, ¿no? O sea, como ofrece tantas posibilidades Facebook, entonces tenemos que tener mucha claridad. Por ejemplo, no es lo mismo querer mostrar anuncios solo en España que querer mostrar anuncios en España y en México. Digo, a la hora de estructurar las campañas, ¿vale? No es tan fácil como seleccionar los dos países. Hay una serie de pasos que hay que hacer para que luego pase una semana, miro los resultados y diga, oye, pero si se ha mostrado todo en México, aunque había puesto los dos países. O sea, hay como un montón de detalles que son importantes cuidar a la hora de hacer eso. Luego, vuelvo ya a lo que me decías de cómo hacer lo que llamamos tracking o evaluación, ¿no? Imagínate. Perdón, que interrumpa, Joel. Sí, Es que ahora me quedé pensando en eso que dices. Claro, para hacer bien el tracking, tienes que antes haber apretado los botones correctos para que luego puedas hacer ese tracking y puedas entender, exacto. digamos, como leer, tener un análisis, ¿no? Uh-huh. De qué ha pasado con tu campaña de Facebook. Sí, el tracking para mí es sinónimo de lectura, ¿no? Han pasado unos días y, vale, quiero evaluar qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, también ofrece todas estas herramientas Facebook y es lo que nos permite rápidamente, sin haber gastado un pastizal, poder pivotar hacia una estrategia que funcione mejor. Al final, o sea, hemos estado haciendo un trabajazo intentando buscar qué es lo que va a funcionar y lo probamos. Pero no es que lo pongamos y ya está, sino que al cabo de una semana es cuando revisamos y vemos si tenemos que seguir en la misma línea porque ya está funcionando bien o si realmente hay que hacer algún cambio. ¿Y cuál? ¿No? Lo fácil es decir, muy bien, no está funcionando, lo cierro. Yo creo que lo más inteligente y lo más interesante es ser capaz de evaluar cuál es la pieza que no funciona para probar con otra pieza. ¿Me explico? Con pivotar si es la imagen lo que no funciona, si el problema es que la audiencia a la que muestro los anuncios no es la correcta. O sea, hay un montón de factores que es interesante saber leer y tener claros, porque una vez tú ya sabes leer, siempre es más o menos lo mismo, ¿no? Es, bueno, eso, tener una guía de lectura que nos permita ir pivotando. Ok, entonces ya teniendo, digamos, todas estas piezas, ¿no? Que son como la parte de estructurar y que tú estés consciente, digo tú el que nos estás viendo ahí, que estés consciente que hay varias piezas que vale la pena entenderlas, pero aquí hay que saber muy bien cuál es nuestro objetivo. Como decía Joel, es muy distinto montar una campaña para a lo mejor promocionar un webinar o un producto digital o un servicio de coaching que para crecer un grupo Facebook, ¿cierto? Hay una estrategia distinta y un tipo de copy distinto. Pero una vez tienes estos pasos y está montada tu campaña y están dando, pueden pasar cosas maravillosas. Acuérdate que Joel nos dijo al principio que la clave, antes de nada, es tú tener tu nicho o definido muy bien cuál es el problema, cuál es la, digamos, cuál es la solución que tú tienes. Y cuando tienes esto, puedes crear comunidades especializadas. ¿Por qué nosotros hablamos de grupos de Facebook? ¿Y por qué pensamos que puedes monetizar? Porque lo estamos viendo con nuestros alumnos y les ayudamos a crear esas comunidades especializadas. Por ejemplo, ahorita Joel
Fabiola, que tú la ayudaste hace poco, no sé si hace 3 semanas montó campaña, no sé si ya lleva 3 semanas o poquito menos, pero el grupo de ella en este momento, no sé si ahí está Fabiola. Fabiola, hello, te vi por aquí que nos estaba saludando antes, saluda si sigues por acá. Tiene ahorita ya 537 miembros en 3 semanas. Para mucha gente va a decir, ay, bueno, pero si no sabes nada de grupos Facebook, no te va a como sorprender o vas a decir, ay, sí, 537 miembros no es mucho, ¿sabes? Pero los que han crecido orgánico, como yo, que duré por ahí como, no sé, si 4 años con un grupo que tenía 100 miembros y no había manera, ¿sabes?, de que creciera, porque eran pues los que ya te conocían y ya está. Estamos hablando que es muy distinto tener, vamos a decir que tú tienes 3,000 seguidores en tu página de Facebook que es pública y que tiene un montón de gente mezclada, a que tú tengas 550 mujeres con un problema específico de relaciones de pareja y que están interesadas en la solución que tú provees. Cuando tú tienes ese grupo de mujeres encantadas con ese tema, o mejor dicho, interesadas, y tú en ese grupo ofreces, en este caso, pues en nuestra escuela nosotros enseñamos a crear programas, ¿no? Programas que llamamos premium, que tienen una tarifa más alta, pues a partir de, no sé, 500, 1,000, 1,500. Pero puedes monetizar incluso con sesiones sueltas. O sea, es algo que pues a nivel de rentabilidad pues va a ser más lento, pero yo lo veo en mis alumnos. Hay algunos que tienen las dos fórmulas. Ofrecen sus programas, sus servicios a gente que realmente les interesa, y no estás ofreciendo algo a alguien que es como, ok, sabes, yo soy tu prima, no me importa este problema que resuelves porque soy tu prima y te sigo porque me caes bien, a alguien que realmente tiene una necesidad. Entonces, por ejemplo, tengo una de nuestras alumnas, ella tiene terapias de angelología, se llama, como terapias con los ángeles, y ella tiene su programa premium, pero también ofrece sus sesiones sueltas de terapia con ángeles. Y digamos, puede rentabilizar de 2 maneras, con un ingreso más pequeñito con sus sesiones sueltas y con un ingreso mayor con sus programas premium. Entonces, si tú haces las cosas correctas y todas las piezas están encajadas, estamos hablando que ella lleva 3 semanas. O sea, ahora tenemos, por ejemplo, Nuria, que también estabas aquí, Nuria. Nuria, ya te vi que estabas ahí saludando antes, vuelve y saluda y dinos si estás. Nuria, ¿cuántos tienes ahora en tu grupo? Nuria te lleva 1 año y creo que tiene 8,000 personas ya. No sé si tengo el grupo de Nuria por aquí a la mano. No sé si tú sabes cuántos tiene Nuria, pero ella la última vez que tenía ya iba llegando a los 8,000. Entonces tú imagínate una comunidad de 8,000 personas que están vibrando en la misma frecuencia, tienen un mismo interés y están deseosas pues de recibir la información que tú das y las opciones de trabajar contigo. O sea, yo creo que es una ecuación fantástica, es algo que recomendamos y que ayudamos a hacer todos los días en nuestra academia. Sí, suelo decir que me venía a la mente que tradicionalmente en Facebook la gente, cuando intentaba crecer comunidades, lo hacía a través de una página, ¿no? Tú tenías una página, la abrías y la gente a veces también ponía anuncios en la página para hacerla crecer. Sí. Pero, lamentablemente, y al cabo de los años, hay gente que tiene páginas con una comunidad enorme, y nos ha pasado de alumnos de la escuela que tenían comunidades de 100.000 personas, lo cual es increíble, pero ponían mensajes y lo veía un porcentaje pequeñísimo de menos de un 5% de esa gente, ¿no? Entonces, hacer el cambio de estar en Facebook en una página a estar en Facebook en una comunidad, en un grupo Facebook, nos permite, o sea, mayores posibilidades de llegar a ese público por notificaciones, por Facebook Live, o sea, es como más, afortunadamente nos permite llegar a un porcentaje muchísimo más alto de la gente que ya está en la comunidad. ¿Sí? No sé si me he explicado. Sí, totalmente. No, es que eso que tú estás diciendo es clave y por eso lo expliqué al principio con Fabiola de, ok, en 3 semanas tiene una comunidad de 530 personas. Bueno, sí, pero eso no es tanto. Claro, porque a lo mejor lo estás comparando con esas páginas públicas finales, donde hay un montón de seguidores. Yo muchas veces ponía un ejemplo de un actor con el que hablé, que luego se hizo coach, porque me impactó. Él tenía como 1 millón de seguidores. Él era muy conocido, actor de telenovela, Latinoamérica, y se hizo coach. Y entonces ponía sus posts de coach y ofrecía sus servicios y me decía, Diana, o sea, nadie me compra mi servicio. O sea, pongo una foto mía sin camisa y todo el mundo le da like y todo.
Pero claro, pongo qué es lo que me interesa. Me decía, ahora lo que me interesa es trabajar de esto. Y no, porque su comunidad no era especializada. O sea, la comunidad que tenía era fan de él como actor y como que les parecía guapo, pero no era una comunidad que estaba interesada en un crecimiento personal específico o los servicios que él daba. Entonces, entre más específico seas, más fácil es llegar a ayudar a resolver el problema de las personas y que esas personas te compren o estén interesadas en trabajar contigo. O sea, te compren, me refiero más que te compren porque realmente nosotros no enseñamos a poner productos como que hagan un producto o le llegue a la casa un producto, pero un servicio. Aunque hay algunos que también tienen ofertas más de low ticket, ¿no? O más bajas, donde tienen talleres pequeñitos, hacen talleres online para su comunidad y que también pueden monetizar. $45 un taller. Entonces, hay muchas maneras de monetizar si tienes la comunidad adecuada. O sea, la clave es crecer una comunidad que sea una comunidad específica, donde tú te puedas posicionar como el líder de esa comunidad. Para eso tienes que tener muy claro el problema que resuelves y aprovechar pues, tus dones y tus talentos con las herramientas online, usándolas de la forma correcta. Bueno, Joel, yo creo que ya está. No, me vienen 1000 preguntas que te quiero hacer, pero digo, mira, casi que me las voy a reservar para otro live contigo, porque creo que este tema es súper interesante, todo lo que es marketing digital. Yo creo que en resumen, si quieres, podemos mencionar los 5 puntos, o no sé si fueron 5 o 6 puntos que hablaste hoy para que puedan tener un crecimiento rápido en su grupo Facebook. Entonces, punto 1 sería... Punto 1. Entender muy bien por qué es interesante la estrategia de pago en relación a una estrategia más orgánica. ¿Sí? Okay. Nuestra recomendación es que se lancen a pago teniendo las guías adecuadas, ¿no? Sabiendo que el nivel de compromiso financiero que requiere es muy poco, o sea, es relativamente pequeño. Ok, lo otro sería punto 2. Punto 2, hemos hablado de, antes incluso de pensar en el anuncio que voy a poner, es tener muy claro, tener claridad. Y eso es pensar en una estrategia de lo que decíamos antes, de la persona a la que me dirijo, de cuál es el problema que soluciono y de cuál es el tipo de mensaje que puede resonar con esa persona, ¿sí? Antes incluso de escribir el copy, etcétera. O sea, eso es un trabajo previo. El anuncio, el texto en sí, tienes que saber a quién lo vas a hacer, Exacto. ¿cierto? ¿A quién te estás dirigiendo y cuál es el problema que resuelves para que ese copy tenga sentido y la gente pues esté interesada en entrar en esa comunidad? Los anuncios de copy que nosotros hacemos, por ejemplo, ahora que dices eso, son muy distintos a los que hacemos cuando ayudamos a nuestros alumnos, por ejemplo, a diseñar el webinar. Ellos vamos a hacer un webinar automatizado, que ahora me viene decir la cucharadita también. Cuando tienes una comunidad grande ya o has ido creciendo tu comunidad, tu mismo webinar puede ser una herramienta clave que te ayude a promover tus servicios premium. Entonces, bueno, cierro ese paréntesis y entonces, antes de nada, tener claridad de tu mensaje. Y luego, ¿qué necesitaríamos? Entonces, punto 3. Punto 3 es trabajar, elegir los elementos del copy, del tipo de mensaje, de título, de imagen, que esté todo acorde para lanzar ese mensaje que queremos y que a la vez esté también acorde a el tipo de anuncio que vamos a hacer en Facebook. O sea, lo que decíamos antes. Tener eso preparado antes de entrar a Facebook a hacer todas las piezas listas. Y una vez tenemos eso listo, entonces, punto 4 sería... hacer todos los detallitos que nos pide Facebook para que se pueda mostrar el mensaje, ¿no? Que es lo que hablábamos antes de tenemos que elegir el tipo de dispositivo, el rango de edad, los intereses de la persona, etcétera, y coger esa imagen, ese texto que teníamos y ponerlo y que todo esté funcionando correctamente sin errores, que es fácil tenerlos. Eso lo llamamos en la academia estructurar tu campaña, ¿no? Exactamente. Montar la campaña, sí. En la plataforma de Facebook, lanzar. Y el último punto sería, entonces... Evaluar los resultados. Y por eso no hay que esperar mucho. Al cabo de semana y media ya podemos estar viendo qué es lo que funciona, lo que no y cómo mejorarlo, si es que hace falta. Joel, una de mis mentores o mis mentoras de americanos, cuando yo este mundo, ¿no? Y cómo se va a hacer todo esto y contraté unos mentores americanos, ella tenía una frase que decía, show me the data, no the drama.
y tú lo has visto con los alumnos, cómo es de fácil cuando estás poniendo un poco de dinero entrar en caos y en pánico porque a lo mejor no te han entrado personas o a lo mejor no ha sido efectivo. Y para esto es esto, para tú darte cuenta, mira, esta imagen a lo mejor no está funcionando, nos ha pasado varias veces, cambia esa imagen y resulta que con el mismo copy, con el mismo texto. Sí, totalmente, claro, no se trata de hacerlo todo de nuevo. No, Uh-huh. se trata de todo el trabajo previo que hemos hecho, ver si hay alguna pieza que todavía, o sea, que no funciona suficientemente bien. Exacto. Entonces, a pesar de que ¿cómo se dice? La inversión es poca, lo que dice Joel, con poco dinero al día, 5, 10 dólares al día, tú puedes crecer una comunidad de forma rápida. También es clave que tú, pues, tengas la evaluación para que eso sea rentable y para que, pues, sí, te salga a cuenta y tú puedas decir, esto está funcionando y reencauzar. Así que, bueno, pues con todos estos elementos yo les diría, chicos, láncense a hacer sus grupos, sus comunidades Facebook de forma paga para que crezcan más rápidamente. Y si ustedes necesitan ayuda en montar todas estas piezas, en que los guíen, en que los acompañen, si no sabes cuál es tu nicho, cuál es el problema que resuelves, la tecnología no es lo tuyo, pues bueno, puedes contemplar la posibilidad de trabajar con nosotros. Lo único que tienes que hacer es aplicar. Yo voy a dejar un link ahí para que tú pues tienes esa aplicación y si resonamos, pues ya te diremos, venga, te ayudamos, vas a estar encantada de trabajar o encantado de trabajar con Joel, que salen todo el mundo diciendo que es un angelito. La verdad es que sí, Joel, porque no sé cómo haces para tener esa paciencia y esa dedicación con todos estos temas tecnológicos y traducirlos como a palabras entendibles. Y bueno, pues esto sería todo, Joel. Algo, no sé si quieres decir algo más para cerrar. Estamos... Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Y además entiendo, o sea, los alumnos, ¿no? Cada vez que yo me pongo en un tema que desconozco, se agradece muchísimo tener un mentor, un profesor que te lo explique en términos claros para luego ya, cuando tienes un tiempo ahí, pues ya está, ¿no? Ya pasas a entender la complejidad del tema. Pero hay mucha gente que no está, o sea, que no le gusta esta parte de la tecnología, pero es clave. Tener una base, y una vez tienes la base, ya está, no tienes que saber hacer todos los tipos de anuncios. No, es una base y una vez la tienes, ya puedes seguir adelante. Es solo una pieza para que funcione tu funnel. Qué bueno esto que dices porque, da esperanza, Joel. O sea, era clave esto. Sí, hay mucho esfuerzo, gente, no les vamos a decir que no. O sea, cuando tú vas a crear algo nuevo y algo que sea efectivo, pues tienes que tener el conocimiento para hacerlo. Pero la buena noticia es que una vez lo montes y una vez hacer ese análisis, luego es piloto automático. Por ejemplo, nuestros alumnos aprenden a hacer 2 tipos de campañas muy específicas, que son las que vemos que son eficientes en su nicho como coaches y terapeutas. Es un poquito al principio tedioso, no solo es montarlas, sino que, pues bueno, está el acompañamiento contigo que les ayudas, esto sí está bien, pero una vez entienden las bases, ya es repetirlo, ya es duplicar y ya todo, digamos, como que empieza a fluir de una manera más natural. Así que bueno, Joel, mil gracias por compartir tu conocimiento. Ya te invitaremos entonces pronto. Si hay alguna pregunta, no sé, no vi Joel, yo sé que tienes otra conferencia ahora, pero si hay alguna preguntita o comentario, no sé si la alcanzo a ver acá. Si no, después a lo mejor echamos una miradita si podemos responder aquí debajo. Y si ustedes tienen algún tema de tecnología, de marketing digital o algo que quieran saber, pueden ponerlo en comentarios y lo tendremos en cuenta para una próxima invitación y oportunidad que estemos con Joel. Genial, gracias Diana. Okay. Bueno, Joel, un abrazo y besitos para todos. Chao, chao. Chao, hasta luego.